Un placer tenerte nueva vez en este tu programa, en este estudio sobre la escuela sabática, en nuestra segunda lección del último folleto de este año. Te brindamos un saludo muy especial desde este hermoso campo en el que estamos. Sí, se escuchan los grillos, se escuchan los pajaritos, porque estamos en medio de la naturaleza. Y en medio de esa naturaleza queremos decirte que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida a través del estudio de esta lección de escuela sabática. No te pierdas ni un momento. Buenas bendiciones, amigos, hermanos que una vez más nos sintonizan. Para nosotros es un privilegio el contar con su atención y además también contar con sus oraciones, que podamos todos unirnos en el estudio de la palabra del Señor a través del estudio del folleto. Siguiendo invitándote a que compartas nuestro contenido, le des like y comentes sobre las impresiones que has tenido y tus inquietudes también. También a aquellos que agradecemos que colocaron sus comentarios de los lugares de donde nos están viendo, y les pedimos que si tienen algún motivo de oración, alguna petición especial, también escríbanos, que allí también nosotros tomaremos en cuenta para llevarlos en nuestras oraciones. Así que sin más nada, muchachos, ¿qué tal si oramos para comenzar el estudio de hoy? Así es. Me parece bien. Oramos, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias por lo maravilloso que has sido con nosotros. Hay muchas personas que nos están viendo en este momento. Tú sabes las dificultades y los problemas por los que están pasando, lo ponemos en tus manos. Amén. Te pedimos por nuestra querida hermana Lidia. Ella ha pedido oración por ella y por su familia, por sus hijos, por su salud física, mental y espiritual. La ponemos en tus manos. Bendícela a ella. Bendice a todos los demás que nos están viendo y que necesitan de oración. También oramos por ello. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones para que tu palabra sea introducida en ella a través de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos estudiando una lección bastante interesante. Creo que todo el folleto es interesante. Y todo este folleto me acuerda a una cita del libro Primeros Escritos, donde la sierva de Dios, la señora White, expresa que para este tiempo es una verdad presente predicar sobre tanto el estado de los muertos como esa ideología que iba a venir sobre la inmortalidad del alma, y que eso iba a atacar de manera muy frontal la iglesia e iba a atacar de manera frontal no las familias. Entonces creo que este folleto viene mucho a aclararnos toda esa parte y ese gran engaño que está desde el Edén, que está desde el principio, desde cuando Satanás pues le dijo aquellas épicas palabras a Eva, que vamos a estudiar durante toda esta semana, ¿no? Así es. Es muy importante que eso que tú resaltas sobre que este trimestre, creo que le he estado dando una miradita como así rápida. El folleto completo, ¿verdad? Todo el material, claro. Y veo que realmente el énfasis es en el estado de los muertos. Así que nuestros amigos que nos sintonizan, si tienen algún amigo que quieran como compartir de ese tema, les recomendamos estos videos para que puedan documentarse tanto especialmente con la Biblia y los comentarios que vamos a estar haciendo sobre los textos que se abordan. El título de la lección de esta semana es Muerte en un mundo pecaminoso. Muerte en un mundo pecaminoso. Y el texto para memorizar está en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, y es un texto que creo que debemos profundizar un poco en él. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Interesante el texto, ¿no? Muy interesante. Interesante el texto de Romanos, capítulo 5, verso 12. Tú sabes que ese texto, el otro día yo estaba pensando, meditando sobre una particularidad, y es que de pronto tú ves a alguien que vive honradamente, que es honesto, que es una persona socialmente moral, y tú dices, ¿de qué yo le predico a una persona así? ¿Será que ese versículo se aplica a ese tipo de personas? Sí, ¿cómo decirle, darling, José Alfonso, a una persona que dice, yo no robo, yo no mato, yo no bebo, yo no hago cosas malas, yo le hago el bien a todas las personas, incluso yo creo en Dios, ¿verdad? ¿Cómo aplicarle el texto de que el pecado entró al mundo por un hombre y que a través de ese hombre se me ha pesado a mí? No, y que todos somos pecadores. Que somos pecadores, ¿no? Puede ser honrado, puede ser digno, puede ser una persona estimada, incluso considerada sabia, pero eso no quita esa realidad de que es un pecador. ¿Y cómo llamar a esa persona al arrepentimiento? Al arrepentimiento, realmente. O sea, decirle, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Y él vuelve a decir, no, es que yo no soy, porque yo soy bueno, soy esto, soy aquello, ¿no? O sea, la sentencia que da la Biblia con respecto a por cuanto todos pecaron es que en algún momento de nuestra vida infringimos la ley. Puede ser en ignorancia, puede ser a sabienda, pero esa es la declaración bíblica. Por cuanto que tú hayas corregido ciertas cosas, no quiere decir que corrección signifique santidad. Claro. Porque tú puedes corregir externamente tu conducta, pero internamente, porque el pecado obra desde adentro, pueden haber otros elementos que hay que considerar en ese sentido. Claro que sí, podríamos poner un ejemplo para enfatizar un poquito este tema. Una persona, es como cuando, por ejemplo, alguien no quiere responsabilizarse de un hijo, es decir, no quiere darle su apellido, puede decir, no, él no es mi hijo, porque legalmente yo no le he dado mi apellido, pero hay un estudio sanguíneo que puede demostrar que Es mi hijo. que realmente es su hijo, sí, aunque la persona diga una cosa, hay una realidad que no puede ser alterada. Claro, y aquí viene algo, y es que muchos filósofos sobre la educación y sobre la psicología han expresado la idea de que el hombre no es malo en sí, no nace malo, sino que va desarrollando en el ambiente, como el ambiente es malo, entonces el niño que nace sin maldad, el ambiente es malo, lo transforma, lo lleva, lo convierte en malo. Es la razón por la que también muchos psicólogos dicen que busca la verdad que está en ti, busca el crecimiento que está en ti, busca lo bueno que está en ti. El texto bíblico nos aclara que en mí nada bueno hay. De hecho, hay un texto que expresa que mis buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Cómo entender eso entonces en el texto bíblico? Esa filosofía de que busca lo bueno que hay en mí, no puedo buscar nada bueno en mí. Ahí entonces está el punto principal para empezar a transformar mi vida pecaminosa en una vida de santidad. Porque, bueno, de hecho, ya en mí nada bueno hay. Tengo que buscar algo externo a mí para que pueda transformar lo malo interno que está en mí, ¿no? Así es. Y entonces por eso es que el texto es tan interesante que por el pecado de Adán, el pecado de un hombre, eso se traduce a mí, por tanto, todos somos pecadores. Todos estamos en la condición de pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos Un Salvador. un Salvador. Así es. ¿No? Entonces, esa lección del sábado, ahí resumiendo esa parte, habla de la... Satanás vio que él fue sentenciado de algún modo a la muerte. O sea, la Biblia no registra que él fue sentenciado a muerte, pero el hecho de que todo el que viola la ley es pecador y es reo de muerte, él lo sabía. Por lo tanto, Dios había creado una nueva especie y él veía como que se iba a consumar en ellos esa realidad de vida permanente. Entonces sintió envidia y quiso también que ellos participaran de la misma situación. Exactamente, y está el caso del celo de Satanás al ver la preeminencia de Jesús. Ya decíamos la semana pasada que cuando Satanás, Jesús se vertía en un ser angelical para poder dar sus mensajes tanto a Lucifer como a los demás ángeles. Al ver Satanás esto, al ver Lucifer esto,
empezó a tomar odio en contra de Jesús, pero en un momento el Padre toma a Jesús y dice, miren, a él hay que adorarlo, porque Él soy yo, Él es mí y yo en Él, que fue también parte del mensaje que Jesús nos vino a dar a esta tierra. Cuando Satanás vio esto, dijo, no puede ser, no, y empezó a odiar y el granito del egoísmo a ir en contra de Jesús, ¿no? Así es. Yo realmente no sé si hacer el comentario, pero creo que sí, hay que hacerlo, ¿no? Y resaltando un poquito esa parte, y eso llenó tanto de celo, incluso a Satanás, que recuerden que Satanás, además de proponerse hacer caer al hombre, también luego de que cumpliera ese objetivo, también se proponía a hacerlo comer del fruto del conocimiento, como que para inmortalizar en sí el pecado. Las personas ven hoy la muerte como una maldición, y dicho sea de paso, claro, es una maldición porque es el resultado de una desobediencia, ¿verdad? Sí. Pero en ese contexto podríamos mirar la muerte incluso como una bendición, porque imagínate una persona viviendo eternamente siendo degradado por una enfermedad, por un sufrimiento, por un dolor permanente. Llega un momento en el que esa persona va a desear morir. Y imagínate que no pueda morir. O sea, son cosas que uno la piensa y uno dice, wow, aunque parece una locura, al final todo lo que Dios le da al hombre es una bendición. La muerte es una bendición del cielo, en el contexto de pecado en el que estamos viviendo. Exacto. Y creo que vamos a tocar eso más adelante. Sin embargo, el título del domingo, pasando a la lección de domingo, declaraciones En tensión. en tensión, muestra esta lección cómo salió el mundo de la mano del Creador. Hay algo muy interesante. Dios le dijo a Adán y Eva, Génesis 2, 16, 17, miren, no coman de ese árbol porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Mas sin embargo, ahora aparece la serpiente diciéndole algo distinto a Eva. No es verdad. Es la primera vez que aparece el conflicto entre dos ideas. Entre lo que dice Dios y entre lo que está diciendo otro individuo, otro ente, lo está diciendo distinto a Dios. Entonces ahí es donde surge el conflicto. Casi siempre que nosotros tenemos un conflicto en cuanto a qué decidir es porque tenemos más de una voz que nos está sugiriendo cosas, ¿no? Adán y Eva tuvieron ese conflicto similar, y aquí es donde ellos por primera vez tienen que tomar una decisión. Sí. Tienen que tomar una decisión, por lo tanto se produce una tensión entre lo que Dios dice y entre lo que Satanás ahora le está proponiendo a Eva. Me gusta ver el panorama que creó Satanás para poder tentar a Eva. O sea, no fue que él de repente dice, hoy me amanecí con el deseo de tentar. Déjame a tentar a Eva. No, fue todo, y invito a los amigos que estudien Patriarcas y Profetas, ese capítulo específico sobre la tentación de Patriarcas y Profetas. Y primer error de Eva, separarse de su esposo. Primer error de Eva, separarse de su esposo. Segundo error de Eva, pasearse por los lugares que Dios había dicho. No es bueno de estar por la que zona. esté cerca. O sea, Dios, claro, le dijo específicamente, no comas de este árbol. Pero por intuición, Eva debió de saber que lo que yo tengo que hacer, el Señor no me dijo que no me paseara por ahí, Él me dijo que no comiera. Pero yo, para que no vaya a hacer cosas, mejor ni voy a pasar cerca por ahí. Eva se creyó autosuficiente y dijo, no, es que no coma. Pero él no dijo que no me paseara por ahí. Eso me parece a muchos cristianos hoy en día. Sí. A muchos. Es que la Biblia no dice que yo no tal cosa. Sí. Muéstrame un texto en la Biblia que diga tal cosa, sí, con punto y letra. Claro, pero hay parámetros. Exacto. Vamos a poner un ejemplo. Pues. Sí, para dañar un poquito la cosa, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Dime un texto en la Biblia donde diga que la mujer no puede usar pantalones apretados. O el uso del café. O la bebida del café. Dime un texto de la Biblia que... O el cigarrillo. O el cigarrillo. La misma droga. Exacto. O sea, tú no vas a encontrar un texto en la Biblia que no. que te diga no consuma droga. Pero hay parámetros. Y esos parámetros te dicen que cuide tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Exacto. Hay parámetros y esos parámetros dicen que debe de vestir con modestia.
Entonces, tú trabajas esos parámetros. Yo tengo una lucha con muchas personas y es porque ellos quieren llevar el borde de lo que Dios no ha dicho. Al límite. El límite. El límite. O sea, el límite. Sí, porque Dios no dijo eso. ¿Y cuál es el límite en el que Dios no? Debería yo usar el límite al ras. Al ras, de verdad, de lo contrario. Si Dios dijo, no llegue hasta aquí, bueno, pues me echo un poco más para acá, para que no vaya a hacer cosas que lo pueda cruzar. Y hay muchos que quieren ir al límite. Lo mejor es no ir al límite. Y el problema de Eva empezó ahí. Claro, que quiso ir hasta el límite. No, porque Dios dijo que no comiera, pero yo puedo estar cerca del árbol. La idea debió de haber sido no estar cerca. Claro, y podríamos ahí mirar que de pronto Eva pudo haber pensado, y la lección habla un poquito de eso, de que, bueno, pero lo que él me está diciendo es lógico. O sea, claro, tú me estás presentando argumentos que bíblicamente dicen que de pronto si hago eso puede ser pecado, pero yo no veo que ahí dice que es pecado. O sea, lo que yo escuché que dijo fulano me parece más lógico, porque lo que él me dice es así, 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 y de pronto eso fue lo que pensó Eva en el momento en el que ya estaba teniendo contacto con la serpiente, en el que estaban claro. Pero es verdad, porque el Señor dijo que vamos a morir, y la serpiente está comiendo del fruto y le está diciendo, ¿cómo que yo no he muerto? O sea, pero hay un lenguaje figurado en lo que Satanás le está diciendo y lo que está experimentando la serpiente. O sea, él tiene el fruto en la mano, está comiendo y está viva. Claro. Hay que tomar en cuenta también que las palabras que están en los textos revelados son palabras que condensan toda la conversación. La escena completa. La escena completa. Pero ahí hubo manejo de psicología. De todo. O sea, lo podríamos llamar en este momento un manejo psicológico terrible. Porque es como dice, mira la escena. Está una de las criaturas más hermosas de la creación encima del árbol. Ya eso llama la atención. Claro, mira, hay algo que realmente esto me llama mucho la atención, porque cuando tú vas a un consultorio de un psicólogo, tú ves que él tiene diferentes herramientas en su oficina. Inmediatamente entre el paciente, el psicólogo se da cuenta cuál de los objetos el paciente se enfoca. Entonces, a partir de ese enfoque, el psicólogo instruye cuál es lo que a él le llama la atención y qué posiblemente está pensando. Cuando Satanás le habla a Eva sobre con que Dios os ha dicho, cuando él se dio cuenta que Eva estaba mirando el fruto, él dijo, ella posiblemente lo que está pensando es lo que Dios le dijo, que yo lo sé también. Entonces ahí viene la pregunta, con que Dios os ha dicho. Dice la hermana Juárez en el capítulo que tú recomiendas, dice que Eva parecía estar escuchando el eco de sus pensamientos. O sea, Satanás tiene la habilidad que a través de nuestros gestos, de nuestra forma de ver las cosas, de hablar y de manejarnos, él instruye lo que nosotros estamos pensando y a partir de ahí, como tú dices, prepara todo un ambiente para la tentación. Es interesante porque la inspiración expresa que Satanás solo tenía un campo de acción, que era el árbol del bien y del mal. Claro, ese lugar. No podía salir de ahí. Fuera de ahí, él no podía tener... No podía ejercer ningún tipo de poder e influencia. Cristianos, les voy a hacer un llamado a los cristianos, a nuestros queridos hermanos. Sal del terreno de Satanás. Sal del terreno de Satanás. Hay un círculo, hay un ambiente donde Satanás se mueve, donde el cristiano tiene que alejarse de ese ambiente. Vamos a poner un ejemplo. Tengo el celular, estoy en Facebook, pero no estoy en páginas de Facebook que sean cristianas. No estoy viendo el video de los muchachos de la escuela sabática. No, estoy en el lugar de videos que no son muy cristianos. Sal del lugar donde estaba Eva. Satanás por ahí es que ronda. Tú no puedes decir, yo soy el más cristiano de los cristianos. Hoy en día, ahora, no existe una mujer más seria, más cristiana y más consagrada que Eva. No lo hay. No lo hay. Ni con más conocimiento de Dios que Eva. O sea, tú no puedes decir, no, yo soy más fuerte que Eva. No lo existe. Ni varón ni hembra. No. Entonces, primero sal de la zona en la que Satanás circunda. Sal de ahí lo más rápido posible. Así es. El engaño de la serpiente, lección del lunes. Del lunes.
el engaño de la serpiente. Satanás le dijo algo a Eva y como es como que conectando una cosa con la otra, le dijo, seréis como Dios, Ay, con una capacidad muy interesante, conociendo el bien Y el mal. y el mal. Al Satanás decirle esto a Eva, él estaba diciendo implícitamente, ya para ustedes decidir, recuerden que venimos de una tensión entre lo que Dios dice y lo que él está diciendo, él le dice, serán como Dios, ¿con qué capacidad? De saber el bien y el mal, porque Satanás sabía que en la mente de Eva había un conflicto entre lo que Dios estaba diciendo y lo que él estaba diciendo. ¿Y qué le estaba proponiendo él? Sean ustedes sus propios dioses. Sean ustedes los dueños ustedes de su propia vida. Sean ustedes los que controlen su futuro. Sean ustedes los que controlen su porvenir. Y eso parece como muy a muchos discursos de hoy, ¿verdad? Sí, o sea, sí. sean ustedes los que se proyecten. Sean ustedes. Concéntrense en ustedes. Fíjense en ustedes. Y realmente Eva se creyó el cuento de que siendo ellos empoderándose ellos de su porvenir y su futuro, iban a alcanzar la sabiduría, el esplendor y el éxito que Satanás supuestamente le estaba diciendo que iban a obtener sin Dios. empodérate. Es una palabra que casi la usa Satanás a él. Sí. O sea, sí, Satanás casi le dice a Eva, óyeme mija, empodérate. Libérate de ese hombre que tú tienes. Liberación femenina. Tú estás... Óyeme, No, y masculina también. y masculina también. Claro. Ok. Porque somos todos, el género humano ha caído en la trampa. Es Sí. que hay que resaltar que el término seréis como Dios esa es una palabra que viene repitiéndose durante toda la historia, porque es que Satanás sigue fomentando eso. Claro. Incluso en el cristianismo lo vemos. Vemos eso repalpitar desde el púlpito de los predicadores. No, ¿por qué tú le haces caso al pastor? ¿Por qué tú le haces caso a lo que dice la Biblia? ¿Por qué tú tienes que escuchar lo que dice esa mujer que ya está muerta, que dicen que fue inspirada por Dios? No le hagas caso a eso. O sea, eso no es así, esos son extremos. Esto, haz como tú entiendes que es lo correcto, ¿sí? Y vemos eso que viene retonando y retonando y retonando. Hasta hoy, nosotros constantemente, dentro del cristianismo, escuchamos eso. Así es. ¿Y quién es que nos habla? El enemigo. No sé, Sí. van a ser como Dios. Ustedes no tienen la necesidad de estar limitados. ¿Por qué? Sí. Satanás sabía lo que Dios había dicho. Muy bien. Muy bien. Sabía lo que Eva estaba... Él no sabía exactamente lo que Eva estaba pensando. No puede leer el pensamiento. Porque no podía leer el pensamiento. No puede leer el pensamiento. Pero ve el ambiente, ve a la mujer pasando cerca del árbol, ve la manera en cómo está mirando el fruto. Y entonces le dice algo interesante. Con que Dios... Os ha dicho. Sí. Puede ser que nuestra tentación venga con algún pasaje bíblico. Puede ser que yo esté buscando una respuesta de Dios a mi circunstancia, a lo que estoy viviendo en ese momento. Y alguien malintencionado, inspirado por el mismo Satanás o inducido por el mismo Satanás sería la palabra, quiera darme una respuesta con la Biblia contraria a lo que realmente yo necesito y a lo que realmente la Biblia está diciendo. O sea, y de repente yo quiero reformar mi vida, reformar la vida. De repente el Señor me ha hecho un llamado a alimentarme mejor y a dejar los productos animales, ¿verdad? El producto animal. Y entonces de repente alguien venga con el texto y dice, mira, lo que entra a la boca, de la boca, no es lo que hace daño, es lo que sale. Y mira, y tú ves y Pedro mata y come. y es alguien que es tu pastor, puede ser. Sí. Es alguien que es influyente en la iglesia. Es alguien que te está diciendo que mira, hay gente que me ha dicho, ¿por qué tú te vas a mudar al campo si yo tengo 30 años en el campo y no hemos mudado al campo? Eso es de reformado. Sí, pero es que el espíritu de profecía y la Biblia me está diciendo otra cosa. Es que con la misma Biblia Satanás le dice a Eva, tergiversando lógicamente lo que dice la Biblia, claro. con que Dios os ha dicho. Colocando elementos de duda, incredulidad. Y de repente yo que quiero hacer lo que Él me está sugiriendo, pero sé lo que Dios me está diciendo, digo y tuerzo la palabra también. No, es que Dios lo que ha dicho es esto y aquello, porque quiero entrar en un elemento de discusión. Parte interesante, con Satanás no se discute. No, señor. Claro, o sea, yo no
puedo ponerme a discutir con Satanás. No hay manera. Y que nosotros, por ejemplo, aunque somos cristianos y tratamos de estar en una esfera santa, etcétera, pero nosotros no, o sea, le hablamos a Dios, le decimos Señor así, Señor, pero nosotros nos olvidamos de que, por ejemplo, Satanás tuvo éxito con Eva porque él estaba constantemente observando los movimientos de Eva. Claro. No fue qué sé yo, eso no fue un accidente, no fue una casualidad. Él estaba constantemente observando los movimientos de Eva. Sabía qué cosas le atraían a Eva, y dentro de las cosas que Eva le atraían, entendemos que la serpiente, por ser uno de los animales más hermosos, entonces él dijo, bueno, esta es mi oportunidad. ¿Y qué elemento utilizó? Algo que le gustara, y son los elementos que el enemigo usa, las cosas que él sabe que nos atrae. Señor, háblame, yo quiero que tú me hables, porque necesito tomar esta decisión, pero el enemigo viene trabajando con nosotros y él sabe qué es lo que nosotros queremos. Claro. Así es. ¿Y qué hace? Utiliza a alguien que de pronto nosotros estimamos y se acerca esa persona, como tú decías, y dice, no, mira, es esto y esto y esto. Y nosotros podemos estar, automáticamente caer bajo los lazos del enemigo. Entonces, son elementos que están ahí y que de pronto podemos caer en el mismo error que cayó Eva. Mira, ya antes para pasar ya a la lección del martes, hay algo que resaltar. Los engaños tienen la capacidad de revestirse de verdad. O sea, Satanás tiene la capacidad de la mentira revestirla de verdad. A veces nosotros creemos que no. Con algunos elementos mezclados. O sea, claro, no, Satanás no tiene ningún problema en decir 9 verdades y una mentira. Porque hay una, escúchame, está la filosofía de que la verdad es todo aquello que se puede probar. Y eso, ¿quién lo fomenta? Satanás. O sea, si tú no me lo puedes probar, entonces eso no es verdad. Exacto. Sí, o sea, como que para introducir un poquito. Sí, entonces, cuando nosotros vamos a ponerlo esto en el campo de los negocios. Tú ves a alguien que ha escrito un libro, cómo hacerse millonario, o tú ves a alguien cómo levantar una empresa, etcétera, etcétera. Y de 1000 personas que leen ese libro, ¿cuántos supuestamente van a alcanzar lo que dice el libro? Ni el 5%, mucho menos. O sea, realmente muchas veces Satanás utiliza prototipos para ilusionarnos. O sea, mira, se puede. Y tú arrancas con todo el impulso, el ánimo y la intención, y en el camino te das cuenta que no se puede. ¿Sabes que hay un elemento que Dios no puede usar, si es la palabra que puedo usar? Que Dios no puede usar, que está en la mano de Satanás y quizás por eso engaña a tantas personas. Dios solo puede decir la verdad. Sí. Dios no le podía prometer a Eva ni a Adán que iban a ser como dioses o que iban a ser más de lo que eran. Porque Dios solo puede usar verdad. Verdades. Ni soborno ni manipulación. Ni soborno ni nada. manipulación. No altera, no puede No hay manera de que Dios altere las cosas. Satanás tiene esta arma, que es un arma muy poderosa, que es la mezcla de parte de la verdad con mentira, el engaño. Satanás puede usar eso de engaño. Y al ser humano le gustan mucho las promesas, la idea de un futuro mejor. Y le gusta a veces como que le digan esas mentiras, creerse ciertas mentiras. Y entonces en ese engaño de Satanás es tan fuerte porque miren, pasando a la lección del martes, si me lo permiten, ¿no? Sí, claro. Pasando a la lección del martes, miren lo que sucede. Eva dice, de manera un poco dudosa, es que él dice que si comemos, Vamos a morir. vamos a morir. Y miren la respuesta categórica de Satanás, no moriréis. Yo O sea, no estoy muerto. es que él lo dijo con una seguridad que cualquiera se lo cree. No, y es que él estaba comiendo el fruto y estaba vivo y le estaba hablando. O sea, le dijo, o sea, lo que yo te estoy diciendo, la prueba de lo que yo te estoy diciendo. Mírala aquí. O sea, Lo mismo que acabas de decir, ¿verdad? Sí. O sea, no, ¿cuál es la verdad? La demostración, mira, te lo estoy demostrando. Hechos científicos, mira, está totalmente demostrado. No hay otra manera de hacerlo. Mira, yo estoy comiendo, estoy encima del árbol y mira, estoy más hermoso que nunca. Óyeme, ¿cómo decirle que no a eso? Y decirle que no, porque Dios dijo, sí, pero que Dios dijo, pero mira la verdad aquí, yo te la estoy mostrando, sí, pero que Dios dijo. Impresionante. O sea, ¿cómo no todo lo que la ciencia demuestra?
oye, lo que estamos diciendo es muy... Muy, muy serio. Sí. Como aún la ciencia demostrando ciertas cosas, no necesariamente es la verdad. Y no necesariamente es lo que debemos de creer. Y como que Dios dijo, no, óyeme, es que solo necesitamos fe para esto, solo a través de fe. Yo agarrarme de que Dios dijo, y la ciencia, Satanás, el mundo demostrándome otras cosas, eso hay que tener fe. No para moriréis es algo que nosotros llevamos en la sangre. Pues recordemos que cuando Eva le creyó a Satanás, ella le creyó. Y esa misma creencia se la transmitió a Adán. Y Adán la creyó. Adán la creyó. Y como dice el verso para esta semana, y esa creencia se nos transmitió ¿a quién? A todos nosotros. Por eso a veces nosotros nos damos, perdónenme la expresión, nos damos supuestamente el lujo de pecar. ¿Por qué no vamos a morir? Porque Dios tiene misericordia. Porque ahora Satanás lo ha adornado esto. Ya él no puede decir, por el testimonio de las escrituras, la evidencia de los antepasados, de que la muerte ya no, de que ya eso no, de que eso de morir ya no. No. Ahora lo que él dice es, no importa cuántas veces tú peques, siempre y cuando te levantes. O sea, ahora la cosa es distinta. Ahora no es que tú no te vas a morir. Sí, no, pero tú sabes que por el pecado, la muerte vino por el pecado. Y si tú pecas, y te mete el versículo ahí, abogado tenemos. Sí. Que eso da como que te da un aliciente de que tú pecaste y te sientes como con la libertad otra vez de pecar. No, una licencia. Así es. Y no es que la Biblia está mintiendo cuando dice eso. No. Pero dice, por si acaso. Sí. Porque el elemento clave del texto de Primera de Juan, ¿no? El elemento claro del texto es, esto estamos escribiendo para que no pequen. Para que la idea principal del texto es que no pecar. No. Si por si acaso, si hay problema en el camino, si el pecado te seduce, abogado tenemos. Resaltamos más el abogado tenemos porque es lo que más nos conviene. Pero la parte interesante del texto es no pequen. Hay algo interesante también con no moriréis, un elemento que hay que resaltar. La gran preocupación de Eva con tomar el árbol, no era ser fiel, no era estar al lado de Dios, no era esos elementos interesantes de la fe cristiana. El problema de Eva es que si toma el árbol, muero. Mi problema con tomar el árbol, no, porque yo lo deseo, y ya ahí estaba el pecado, porque yo lo deseo. Pero es que si muchos cristianos hoy somos cristianos, porque si dejo de ser cristiano, muero. Porque si dejo de ser cristiano, no tengo vida eterna. Si dejo de ser cristiano, el cielo. Si dejo de ser cristiano, no hay que después. Y entonces, el castigo. Y por eso muchas religiones han basado su religión en el infierno, en el purgatorio, y han basado esa fe en eso. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos basar nuestra fe en eso? Porque no es temor al castigo. Es el deseo de estar con Cristo. Claro. El deseo de estar en... Satanás todavía usa esto de no moriréis, aún para los cristianos, para seguir el sendero del pecado. El protestantismo, a excepción del adventismo, cree en la vida después de la muerte. En su mayoría. Sí. Son muy pocos testigos de Jehová. Por eso la inmortalidad, la no inmortalidad del alma es uno de los pilares de esta iglesia, de este movimiento, de esta estructura que el Señor ha levantado para dar un mensaje final a este mundo. Y radicado en eso de que no moriréis, son pocas las personas, aún creyentes, cristianos protestantes, que cuando tú le hablas de la muerte, hay como ciertas restricciones en cuanto a ese tema y esperanza después de. Sí, porque una religión basada en lo que está basada la mayoría de las religiones, en fundamentos bíblicos vanos, no puede retener miembros de otra manera que no sea purgatorio, infierno. No lo puedes retener de otra manera. Una iglesia que no tenga infierno, si no tiene una doctrina sólida, no hay manera de retener a esos miembros. Y por eso es que en la Edad Media el catolicismo usó tanto... Muy poderosamente esa teoría. La teoría del infierno y la teoría de una vida de post la muerte, porque era la única manera de
retener. Y cautivar la conciencia del que está vivo. Ujú. Porque, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando tú todavía no estás desintoxicado de esas ideas cultural, pues recordemos que ya esto no está no solamente en una congregación específica como nuestros hermanos católicos y algunos protestantes, eso está en la cultura cristiana. O sea, y solamente observemos un funeral, el lamento, o sea, cuando la persona lamenta, ¿por qué te fuiste? Escuchen las expresiones, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué Dios se lo llevó? Donde tú estás, vas a estar mejor. Y miren, es una fraseología de personas que posiblemente nunca han pisado la puerta de una iglesia. O sea, lo que nosotros estamos presentando aquí en este momento no solamente es una doctrina popular de una iglesia, sino es la mentalidad de una sociedad que mucho de su accionar está basado en eso. Y verlo también no solo en un ámbito de religiones cristianas, sino que aún los budistas y todas esas religiones orientales, ¿verdad? Y occidentales, tienen como fundamento una vida después de. Sí. O sea, reencarnación y un sinnúmero de cosas más que lo que dice es no moriréis. Sin embargo, podríamos desplayarnos en ese tema, pero tenemos que proseguir al miércoles. Consecuencias del pecado. Oh, my Dios. Consecuencias del pecado. El primero, la muerte. Lo que Satanás dijo, no. Fue lo primero. Lo primero que yo experimentaron fue eso. Fue lo primero. Satanás dijo, no moriréis. ¿Y ya que no sabes tú? Sí. Sí, hubo una muerte. Hay muerte. Claro. Y lo interesante es que Dios dijo, miren cómo es, miren esto. Lo mismo que decíamos, Satanás en el árbol, a través de la serpiente, está tomando la fruta, probado, no van a morir, miren, yo estoy tomando la fruta, probado. Y lo que Dios dijo, que sí, que íbamos a morir. Entonces miren cómo tan exacta es la fe. Lo que Satanás dijo, no moriréis, sí, hay muerte. Y Dios dijo, moriréis, sí, hay muerte. Aunque la ciencia me diga que lo que Dios dice es mentira, al final veremos que lo que Dios dice es la verdad. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Y no solo, claro, la muerte es a lo que el ser humano, podríamos decir que más le teme, ya que nosotros no fuimos creados para morir, pero hay otras consecuencias. Está el hambre, está el dolor, está el sufrimiento. Y vemos, qué sé yo, el odio, ¿no? O sea, que son sentimientos y expresiones que están en el diario vivir de las personas, así que muchas veces la gente no entiende el porqué de, dicho sea de paso, la mayoría de la gente no puede explicar lo que siente, solo sabe que se siente mal, pero no puede determinar así con palabras científicas qué es lo que siente, qué es lo que ocurre, no puede. Y vemos cómo eso lamentablemente es la realidad del pecado. Un elemento interesante es que lo que es causado por el pecado, muchas veces queremos cuestionar a Dios sobre lo que está sucediendo. Me doy a entender, el hambre, la delincuencia, la drogadicción, todo eso es el no haber obedecido a Dios. Sin embargo, muchas personas cuestionan a Dios porque esto sucede. No sé si me van a entender. ¿Y dónde está Dios cuando hubo el terremoto? ¿Dónde está Dios con los niños que están pasando hambre? Pero esos elementos fue lo que Dios quiso que no sucedieran en el planeta Tierra. Así es. Y desobedeciendo a Dios, esos elementos Es se el resultado. introducen. Ese es el resultado, es la consecuencia del pecado. Así es. Ok, ahora no podemos reclamar a Dios y decir, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? No, porque lo único que Dios me podría contestar es, te lo dije. O sea, tú no puedes decir, ajá, pues si Dios dijo que no murió, entonces para Adán murió a los 931. O sea, no. Génesis 3:21 dice, Jehová hizo al hombre y a su esposa túnica de pieles y los vistió. ¿De dónde salió esa piel? De una muerte, y la muerte de un cordero. Exactamente, el Cordero de Dios que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación. Adán y Eva no cayeron secos, perdóname la expresión tan directa, no cayeron secos en el instante, porque ya alguien había asumido esa muerte. Así es. Alguien había asumido esa muerte, y esa muerte la asumió ¿quién? Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros estamos vivos a pesar de pecar? Porque hubo alguien que asumió esa muerte.
esa muerte que yo merezco, esa muerte que yo, es lo único que me toca por pecar, hubo alguien que la asumió por mí. Sí. Y por eso el hombre todavía tiene esperanza de una nueva vida. Así es. Y esas han sido las consecuencias del pecado desde el principio. Y esas consecuencias del pecado, mi querido amigo, es la que estamos viviendo por no haber obedecido a Dios. Entonces, si esas son las consecuencias de no obedecer a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecer. Porque la gente dice, pero entonces Dios dicta una sentencia para ellos al momento de pecar. Pero por culpa de Dios ahora la mujer es así. Por culpa de Dios ahora el hombre tiene Y que esta cuestión del mantenerse sudor, el trabajo. sudor, tiene que trabajar y mantener y esto y lo otro. No, el culpable es usted porque Dios le dijo No, y que son, como decíamos al principio, eso han sido salvaguardas para el mismo hombre. Imagínese usted una sociedad donde la gente no tenga que esforzarse para conseguir lo que tiene. ¿Cuál es la semilla de la delincuencia? En la ociosidad. Claro. O sea, ¿te imaginas una humanidad bajo pecado más ociosidad? Bueno. ¿Dónde terminaríamos? No, yo no No, eso entiendo. sería un desastre. El jueves, la primera promesa evangélica. Y aquí caemos en lo que hemos estado diciendo durante todo el tiempo. No hay salvación en mí. Nada bueno hay en mí. No puedo autosalvarme. No hay nada que pueda hacer. Nada que pueda hacer. Y me interesa aquí el libro de 1 Corintios capítulo 13. Yo puedo darme en sacrificio. Y aún así no valdría la pena porque necesito un Salvador. Necesito a alguien que venga y me rescate del lodo cenagoso, de la cisterna en la que estoy metido. Y eso es lo que está en la primera promesa evangélica que se encuentra en el libro de Génesis, ahí mismo, capítulo 3, verso 15, ¿no? Sí, ahí voy a leer este versículo y yo no voy a meterme lejos porque si no nos vamos a ir, ese es otro tema. Sí. ¿No? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solo va a hacer énfasis en la primera oración de ese verso. Y enemistad pondré. ¿Por qué Dios dice, yo voy a poner enemistad entre ustedes y Satanás? Porque cuando el hombre peca, de quien se hace enemigo es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Y se hace amigo de Satanás. O sea, es un milagro que yo quiera ser amigo de Dios. Porque es un milagro que Dios pone en mí y dice, para yo enemistarme con el pecado, Dios tiene que usar su poder omnipotente para que yo me pueda enemistar del pecado. De lo contrario, Romanos 7 es mi realidad. El bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, este es el que hago. Sí. Por esa razón. Permíteme poner esto en un contexto que vamos a ver cómo lo abordamos, ¿no? Dios con este texto pone al hombre en un punto neutral. Me doy a entender. El hombre, cuando sale de la mano de Dios, su delicia era hacer la voluntad de Dios. O sea, a él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Era imposible obligar al hombre a hacer el mal. Imposible obligarlo a hacer el mal. Cuando el hombre hace lo que hizo, comete el pecado Ahora que al hizo, revés. ahora es todo lo contrario. Es imposible para el hombre porque se amista, como bien has dicho, con Satanás. Si Dios deja eso así, No hay salvación. no hubiera habido manera No. de que por más que Jesús venga y muera en la cruz del Calvario, el hombre se apiade y diga, no, es cierto, Él vino, murió por mí, ahora es Él conmigo. No. Lo que Dios ahora puede hacer para que la perdición del hombre no sea completa es poner enemistad. ¿Me doy a entender? Ya el hombre estaba en enemistad con Dios. Entonces Dios dice, necesito ponerlo en la misma circunstancia con Satanás, con el mal. Ponerlo en enemistad con el mal para que él pueda tener ahora poder de decisión. De saber si estoy en un punto neutro. Yo puedo o elegir completamente el mal o elegir completamente el bien. Por eso pone en el corazón del hombre, el poder de decisión, porque lo que hizo
Lo que hizo Satanás fue Hoy no atrapó, fue completo. quitarle la voluntad al hombre. Ven, esta voluntad, ven, dámela a mí. Ahora tu voluntad es para mí. Es que se le entregó. El hombre se le entregó. El hombre se le El hombre se le entregó. Entonces Dios puso al hombre en un plano Wow. en el que pudiera decidir. Mira que Dios no puso al hombre en el plano de solamente elígeme a mí, olvídate de Satanás. No. Te voy a poner en un plano en que si tú quieres elegir el mal, lo puedas elegir sin problema. Y si me quieres elegir a mí, me elijas sin ninguna dificultad. Puso al hombre en un punto neutro, enemistad pondré. Ya tú tienes enemistad contra mí. Ya tú me tienes una guerra abierta. Ahora, te voy a poner en enemistad contra Satanás para que puedas de una manera racional elegir a Satanás o elegirme a mí. Así es. Génesis 3:21 dicen que Dios proveyó para ellos, ya habíamos citado ese texto, Dios proveyó para ellos pieles de animales. Sí, en el momento en el que eso se hace, Satanás se da cuenta de que hay una intervención. Hay Sí, una intervención no, ahí. O sea, aquí hay un problema. Ya tomaba un conflicto. Porque esto es, o sea, esto literalmente me pertenece a mí, yo soy el dueño de esto, pero ahora hay una intervención, hay un problema. Literalmente ellos tenían que morir, no mueren. Hay un sacrificio que ilustra que en algún momento el Hijo de Dios va a venir aquí a la tierra y se la va a jugar conmigo. Y dice, o sea, y desde ese momento empieza Satanás, claro, a jugar todas sus armas. Y es por eso que en el momento en el que Jesús viene, Él dice, claro, hay una promesa. Y de alguna manera esa promesa es como el sustento de todos aquellos que creen, ¿verdad? Pero si yo puedo deshacer la raíz de esa promesa, que es que se realice literalmente, porque, o sea, durante años se vio de manera simbólica, pero si yo puedo deshacer eso y tronchar esa realidad, o sea, que eso se haga realidad, automáticamente el mundo completo va a ser literalmente este es mi mío. trono, aquí va a ser mi trono. Claro, y lo iba a hacer eternamente y para siempre. Sí. Por eso la muerte de Caín. Claro. Sí. Porque Satanás La lo de que... Abel. perdón, La de sí, Abel. gracias. Por eso la muerte de Abel. Porque Satanás lo que vio es de aquí va. Míralo ahí. Sí. De hecho, Satanás creyó por un momento que era Abel. era Y no solo Satanás, Adán también creía que el primero iba a ser él. Que era Abel. O sea, todo estaba en juego. Sí. Y, por Y eso entonces usaron- lo que hacen es, vamos a asesinar a este, que es por donde viene el problema. Porque hay algo interesante. Y es que Satanás no sabe la próxima ficha de Dios. No. O sea, cuando Satanás, comió a Eva, truquito, comió a Adán, listo. Ya, Dios lo que va a hacer es que se va a olvidar de este mundo, me va a dejar esto a mí, con esto dos podemos seguir procreando y aquí vamos a hacer nuestro reino, esto es lo de nosotros. Cuando Dios pronuncia la palabra, enemistad pondré, Satanás dice, no, pero espérate, Aquí hay un esto, problema. No se acabó. y esta ficha que yo no la vi venir. Y hay un detalle con eso. Ajá. Y hay un detalle interesante. Y es que cuando Satanás se la jugó para hacer caer a Adán y a Eva, el mayor problema de Satanás no fue tanto lo que él escuchó de la sentencia de parte de Dios, No sino, lo que vio. o sea, no lo que vio, exacto, sino que él pensó y le dijo a los de él que mediante el método que Dios utilizara porque Satanás sabía que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, él conocía. Entonces él dijo, ¿saben qué? Yo los voy a hacer caer. Y el mismo método que se utiliza para que ellos puedan ser admitidos en el cielo, ese mismo método tiene que abrirse ante nosotros. Pero él no se vio ahí en esa. Al contrario, lo que dijo fue, porque la sentencia fue enemistad. Espérate, pero nosotros no estamos ahí. Porque nosotros somos los enemigos. Exactamente. Hay un problema serio ahí. La enemistad es contra nosotros. O sea, nosotros ahora somos los enemigos abiertos. No solo, no solo en el cielo y en el universo, ahora también aquí, que se supone que debían ser ¿qué cosa? Amistad. Amistad. Aquí hay un problema. Sí. Y entonces y por eso él se lo tomó en serio y dijo, no, eso yo no voy a permitir que se haga realidad. Exacto. Por eso tú entiendes a Pablo cuando él dijo, todo aquel que quiera vivir piamente, ¿qué va a padecer? Persecución. Porque automáticamente el elemento de Dios entra en tu vida, el que era tu amigo ahora es tu enemigo. Así es. Sencillo como eso. Y ese enemigo no se queda tranquilo. Claro. O sea, realmente hay muchos elementos que pudiéramos trabajar en esta lección y por eso al principio dije, en mi mente yo pensaba, wow, cuántos detalles hermosos hay en esta lección que podemos ilustrar y trabajar para beneficio de todos. Pero algo que quiero que sepamos y es
¿Cómo es que entra y cómo ilustrar este tema de la enemistad? Nosotros tenemos nuestras esposas, ¿verdad? De pronto yo quiero destruir tu familia y a quien voy a utilizar es tu esposa. Tu esposa piensa bien de ti, bueno, eres su esposo, y yo comienzo a decirle, mira, tú no sabes quién es Juan Andrés. Yo hay sé, un elemento de duda, ¿eh? yo sé quién es él. Sí. Mira, está con fulano, mira la foto, mira el chat, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Tú que saliste muy bien de tu casa temprano en la mañana a trabajar y de pronto tú llegas a tu casa y tú ves otra Judy. Así trabaja el pecado en nosotros. Porque Así tú dices, trabaja, ¿cómo es que el hombre se va a hacer enemigo de Dios? Es que el hombre le creyó al diablo. Al creerle al diablo nos transformamos, nuestra naturaleza cambió. Ya nosotros somos otros seres, en nosotros no hay nada bueno. El apóstol Pablo dijo, estiércol, basura es lo que yo soy. Y mientras tanto nosotros no lleguemos a la condición de reconocer que necesitamos en todo el sentido de la palabra un Salvador, nosotros no vamos a alcanzar la bendición de esa enemistad que Dios quiere poner en nosotros contra el pecado. Muerte en un mundo pecaminoso. Esa muerte en un mundo pecaminoso vino a través de después de que Dios hizo un mundo que salió de sus manos totalmente perfecto, bueno, en gran manera, la tensión en las declaraciones que Lucifer, Satanás, le hizo a Eva. Este engaño de la serpiente acogió, ¿verdad?, a Eva, y fue lo que permitió que muramos, aunque la serpiente dijo, no moriréis. Pero las consecuencias del pecado han sido latentes, han sido palpables desde la vez que pecó Eva, desde la vez que pecó Adán hasta nuestros días han sido bastante palpables las consecuencias de ese pecado. Pero no todo está perdido, porque desde el principio hubo una promesa, hubo un Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Y ese Cordero, esa promesa evangélica, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga.